Este documento está basado en evidencia científica. La base principal de persuasión, en términos de investigación científica, ustedes la pueden encontrar con Robert Cialdini, que tiene un libro que se llama Influence y otro libro que se llama Persuasion, Persuasion o Persuasión. Esos dos libros, fundamental. ¿Listo? Entonces, esto como marco teórico y aparte lo complemento con un marco teórico de un closer que es quizá uno de los mejores closers que conozco, que es un italiano que era closer para uno de mis mentores. Yo lo conocí en persona en un mastermind, luego estuve con él en Dubái, salimos, hablamos y él cree mucho en esta filosofía de las ventas como servicio, ¿sí? Y yo quiero que ustedes se casen con esa idea también, de las ventas como servicio. Ustedes no son villanos por querer vender, al contrario, están queriendo un cambio al momento de vender. ¿Listo? Entonces, bueno, este closer a quien hago referencia se llama Matías Layolo, también muchos créditos a él, porque tomé algunos de sus videos como base para adaptarlo a la oferta médica, que es el ejemplo que vamos a ver, pero aparte de eso, para hacer sentido de la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a ver en el documento? Pues evidencia científica disponible sobre cómo la identidad impulsa el cambio de comportamiento, porque es que acá nos enfocamos en la identidad para buscar que la persona cambie. ¿Qué significa que la persona cambie? Ustedes tienen que asumir que si una persona entra a una llamada de ventas buscando lo que ustedes ofrecen, la persona no tiene la iniciativa suficiente en su propia vida como para buscar soluciones él. ¿Sí? Y por eso los está buscando ustedes, porque necesita guía, necesita un mentor. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente conectar esa evidencia con el framework de ventas de Matías y traducir los hallazgos en tácticas concretas aplicables a las llamadas de venta. ¿Listo? Vamos a hacerlo con médicos, pero también vamos a hacerlo con sus ofertas particulares. Fíjense que lo que tienen en común estas ofertas al final es que son B2C las tres, directo a consumidor las tres, lo cual digamos que facilita el análisis, pero voy a adaptar a sus contextos para que lo tengan claro. ¿Ok? Bueno, ok. La tesis central es la siguiente. Las objeciones, y esto quiero que se lo tatúen, las objeciones en ventas no son lógicas, son identitarias. Voy a repetirlo de vuelta. Las objeciones en ventas no son lógicas, son identitarias. Cuando una persona, cuando un prospecto dice que necesita pensarlo, o que no tiene el dinero ahora, o que va a esperar el momento adecuado, no está evaluando el precio del programa, está resolviendo una inconsistencia entre quien cree que soy y quien tendría que ser para tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona objeta sobre el precio, la persona objeta sobre el precio porque no está lista para llegar a ser esa identidad de quien invierte. Por ejemplo, para la oferta de Daniela, las personas que dicen esto es muy caro es porque no apuestan en ellas mismas, porque no ven que ellas mismas valen lo suficiente y probablemente por eso en tu oferta tienen los problemas que tienen, porque no se dan su valor y eso hace que se conformen con migajas de hombres que no están emocionalmente disponibles. Es el mismo problema. Lo que pasa es que necesitamos atacarlo acá para generar ese cambio de identidad, ¿sí? Entonces eso es importante. Acá, entonces, el cierre entonces no ocurre cuando el closer convence al prospecto del valor del programa, sino cuando el prospecto se convence a sí mismo de que comprar es consistente con su identidad más profunda. ¿Sí es claro eso?
el cierre no ocurre cuando el closer convence al prospecto del valor del programa, que ese sería el paradigma tradicional de las ventas, ¿no? No ocurre en ese momento, sino cuando el prospecto se convence de que comprar es consistente con su identidad más profunda. ¿Listo? Bien. Vamos con el fundamento científico, que es la identidad como motor de comportamiento. Entonces, acá nos vamos a basar en la Identity-Based Motivation Theory de Daphne Oysterman, que se enfoca en esto, que las personas no actúan primero y luego interpretan. Interpretan primero y actúan en consecuencia. ¿Sí es claro? Las personas no actúan primero y luego interpretan. Interpretan primero y actúan en consecuencia. ¿Qué estamos queriendo hacer en la llamada de venta? Que las personas interpreten de la forma en la que nos convence, de la forma en la que queremos que interpreten la situación, su situación, y actúen, es decir, paguen, porque eso es consistente con la identidad de ellos, con la identidad que quieren conseguir. Porque, por ejemplo, en el caso de David, probablemente las personas que llevan años con un dolor crónico ya se acostumbraron a vivir así. Entonces, en teoría, deja de ser un problema. Y una pregunta de descubrimiento podría ser algo relacionado con ¿y cómo se siente tener el mismo dolor durante los últimos 6 meses? ¿Ya te acostumbraste a él? Y luego cuando digan, no, pues de cierta manera lo he podido llevar, lo he podido manejar, pero no me gusta, lo que sea, ¿estarías dispuesto a hacer algo diferente? ¿O ya estás tan acostumbrado que realmente así digas que quieres solucionarlo, no lo quieres solucionar porque ya te acostumbraste? Si se dan cuenta de ese estilo de pregunta, no, es una pregunta que va mucho más a la profundidad, no es tan superficial. El closer promedio solo busca, hace preguntas superficiales y recibe respuestas superficiales y luego se pregunta, ay, ¿por qué el lead me tiró 3,000 objeciones? Porque no los respeta. Lo que tiene muy chévere este framework también es que se enfoca en que el lead los respete. Porque ustedes se posicionan como autoridad, pero no desde yo soy un crack, sino desde yo hago preguntas muy buenas. ¿Listo? Buenísimo. Ok. Vamos entonces ahora con esto, y es la interpretación parte de la pregunta implícita. ¿Qué haría alguien como yo en esta situación? Y de eso depende todo. Porque es que si la persona se autopercibe como alguien que pone excusas, ¿qué va a pasar cuando ustedes hagan el price drop, cuando ustedes digan el precio? Pues va a tirar una excusa natural, pero es por identidad, no exactamente por el valor del programa, es por identidad. ¿Sí es claro eso? Listo. Ok. Esta pregunta opera justamente de manera automática, fuera de la conciencia deliberada, y esto es clave. Opera fuera de la conciencia deliberada, o sea que la persona puede tener criterios claros de actuar, pero subconscientemente no actúa como quisiera actuar. Y esas decisiones subconscientes son las que luego llega y trae en la reunión, y por eso cuando ustedes manejan objeciones, la persona les da la razón lógicamente, pero aún así sigue sin cambiar. Porque subconscientemente hay procesos que no alcanza a identificar. Entonces, operan de manera automática fuera de la conciencia deliberada y determina qué comportamientos se perciben como posibles, deseables o irrelevantes. Fíjense, ¿qué comportamientos se perciben como posibles, deseables o irrelevantes? ¿Es posible invertir $1,000 en un programa? ¿Es deseable invertir $1,000 en un programa? ¿O es irrelevante invertir $1,000 en un programa? ¿Sí? Acá les dejo una cita. Las identidades no solo describen quiénes somos, nos dicen qué acciones están disponibles para nosotros y cuáles tienen sentido dado quiénes somos. Eso es clave. ¿Cuáles son las actitudes que tienen sentido dado quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, en el descubrimiento, lo que se tiene que buscar es
cambiar el autoconcepto que tiene la persona de sí misma. ¿Se dan cuenta de la diferencia versus sacar el dolor? O sea, comparen un closer que hace este trabajo versus un closer que saca el dolor del cielo a la tierra, ¿no creen? Listo. Oyserman demuestra experimentalmente que cuando una conducta se percibe como congruente, como con una identidad relevante, el esfuerzo requerido para realizarla se interpreta como señal de importancia en lugar de obstáculo. De vuelta, Oyserman demuestra experimentalmente que cuando una conducta se percibe como congruente con una identidad relevante, el esfuerzo requerido para realizarla, por ejemplo, ser recursivo al momento de buscar cómo pagar el programa, se interpreta como señal de importancia, no como un obstáculo. Entonces, cuando las personas les dicen, no, es que tengo que hacer cuentas y mirar, lo ve como un obstáculo, no como una señal de importancia. ¿Pero por qué? Porque la conducta no la percibe como congruente con la identidad. ¿Sí es claro eso? Me pueden interrumpir cuando quieran y, por favor, o sea, sería genial si cada vez que yo voy explicando cosas, ustedes participan y dicen, o sea que esto es esto, y lo tratan de adaptar a las llamadas de venta que ya han vivido. Porque, o sea, yo me puedo poner acá a explicar todo, pero quienes necesitan interiorizar esto son ustedes. Y bueno, yo me he dedicado literalmente al aprendizaje basado en evidencia y a la enseñanza basada en evidencia. Entonces, algo sé sobre esto y me gustaría, para no hacerlos perder el tiempo y que esto no se convierta en una cátedra, justamente participen para adaptarlo a su caso particular, pero ustedes pensándolo con las llamadas y las experiencias que ya han tenido. ¿Ok? Vale. Perfecto. Bien. Esto tiene una implicación directa en ventas. El precio del programa no es una barrera si el prospecto ya se ve como el tipo de persona que invierte en su especialización, en el caso de mi oferta. En su caso, ¿qué sería? El precio no es una barrera si el prospecto ya se ve como el tipo de persona que invierte en sí misma para tener una relación, por ejemplo. ¿Sí? Pero si la persona no se ve así, ningún argumento de precio o de retorno a la inversión va a resolver el problema. O sea, trabajamos 100% en la autopercepción. ¿Listo? ¿Cuál es la implicación directa, por ejemplo, para el nicho médico para que lo tengan? Un médico que se identifica como el especialista que va a hacer, interpreta el pago del programa como una acción congruente con quién es. Un médico que se identifica como alguien que todavía está preparándose, lo interpreta como prematuro. El trabajo del closer es cambiar esa identidad activa durante la llamada. Bien. Para el caso de David, en este caso particular, ¿cómo sería David? O sea, ¿qué implicación tendría esto que acabo de mencionar para tu nicho particular? Claro, pero entonces tengo que hacer ver a esa persona. Es que claro, estoy pensando en formas de hacerles cambiar ese pensamiento. Claro, y es a través de preguntas para que ellos mismos se respondan, para que ellos se afirmen ellos, ¿no? Correcto. Claro, pero sería más tipo entonces preguntas más hacia, ¿tú crees que una persona que es capaz de salir de este bucle trabaja todos los días con ejercicio o simplemente se queda en casa? ¿Este tipo de forma Podría o...? ser, pero por ejemplo, yo cómo lo trabajaría en tu caso, ya al ser un tema de salud, de fisioterapia. La Yo, identidad que yo lo se menciono. cuida. Uno, eso, y por otro lado, mencionaría el tema de, ¿tú crees que es normal levantarte con dolor todos los días? O sea, mencionar el aspecto de normalidad. ¿Tú sientes en serio que es normal tener que dejar de ir a eventos sociales porque te molesta algo y porque no puedes bailar o porque o te parece normal que ya ahora no puedes ir los fines de semana con tus amigos a jugar fútbol porque te duele la rodilla horrible? ¿Te parece normal? Tú te imaginas, y volvemos hacia atrás también. ¿Tú te imaginabas a los 15 años
como una persona amargada que ni siquiera puede hacer deporte porque le duele la rodilla? ¿Sí te das cuenta, David, a dónde llegamos? Vale. Bien. Ujú. Vamos ahora con la segunda teoría, que es la teoría de la autodiscrepancia de Tori Higgins. Entonces, en Psychological Review, Higgins publicó uno de los trabajos más citados de la psicología social del siglo XX, que es la teoría de la autodiscrepancia. Y el modelo propone que los seres humanos mantenemos simultáneamente tres representaciones del yo. ¿Sí? El yo actual, ¿quién creo que soy hoy? El yo ideal, quién quisiera ser, aspiraciones y deseos, y el yo obligado, ought self, quien siento que debería ser, deberes y obligaciones. Fíjense que si esto lo conectamos a marketing, esto resume muchos aspectos del marketing. Siempre mencionar la situación actual de la persona, la situación deseada de la persona y la situación de esta de pronto del yo obligado no se menciona lo suficiente, ni en llamadas de venta ni en marketing. Pero ahí es donde está el dinero, acá es donde está la plata. Porque el objetivo es hacer sentir a la persona obligada a entrar al programa, pero porque es consistente con su identidad. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, en la oferta de Daniela, yo me enfocaría mucho en el descubrimiento, en preguntarle como, ¿tú consideras que eres una mujer valiosa? ¿Por qué? Y si te consideras tan valiosa, ¿por qué dejas que los hombres te menosprecien así? ¿Qué tanto invertiste en ti? Y ahí me metería en la parte financiera que hablábamos ayer. ¿Qué tanto inviertes en ti para demostrarte que eres valiosa? ¿Cuánto invertiste en ti en el último mes? ¿Y eso te parece mucho o te parece poco? Y apenas, y yo incluso, diga el número que diga, yo le diría, ¿y por qué tan poco? ¿Por qué no el doble de eso? ¿Por qué no gastaste el doble de eso? ¿No crees que vales lo suficiente como para invertir el doble de eso? Yo me metería full por ahí. Y fíjense que son preguntas identitarias, ¿sí? Y luego cuando ustedes hagan el price drop y ella misma, esa misma persona haya dicho, no, yo valgo mucho más, se lo recuerdan. Bueno, habíamos hablado de que tú valías mucho más de lo que habías estado invirtiendo. ¿Qué cambió? ¿O qué es verdad? Porque es que, digamos que si tuviéramos que dividir la llamada de ventas en dos, la primera parte de la llamada de ventas sería justamente forjar la identidad deseada, como esculpir la identidad deseada. Y luego, en la segunda parte de la llamada, después de decir el precio, una vez tenemos la escultura, hold accountable a la persona, justamente para que esa identidad que forjamos guíe sus acciones. Pero no enfocado en convencer o impresionar, sino en recordarle la identidad que esa misma persona quería para él o para ella. ¿Sí es claro eso? Eso es muy importante. Sí. Ok, listo. ¿Cómo vamos? ¿Muy aburridos? No, cero. Listo. Ok. Bien, vamos a continuar. La brecha entre el yo actual y el yo ideal genera emociones del tipo dejection, o sea, decepción, fracaso, vergüenza, insatisfacción. Entonces, yo actual, quien creo que soy hoy, yo ideal, quien quisiera ser. ¿Qué genera? Fracaso o vergüenza. Para el caso de David, ¿te imaginabas como esa persona antisocial que no puede ir a jugar con sus amigos por culpa de la lesión que tienes? Ahí es donde está la brecha. Y fíjense cómo esa pregunta tiene muy implícito el dolor. Y es una pregunta de dolor, pero no se percibe como dolor,
No se percibe como esta persona está intentando sacarme el dolor para venderme. Y estas preguntas lo que tienen que tener es justamente enfocarse en esa brecha, crear la brecha, pero a raíz de las preguntas que hacen. ¿Listo? Bien. La brecha entre el yo actual y el yo obligado, o sea, quien siento que debería ser y quien creo que soy hoy, genera emociones del tipo agitation, miedo, culpa, ansiedad, intranquilidad. ¿Listo? Pero es quien debería ser respecto, por ejemplo, de normas sociales autoimpuestas o de quién siento que debería ser porque yo pensaba, yo me imaginaba, sí, ejemplo para la oferta de Daniela. A los 30 años yo me imaginaba con pareja. Entonces, la pregunta sería, ¿tú creías que a los 30 llevas a tener una relación estable, una pareja que realmente se preocupara por ti, que estuviera emocionalmente disponible? ¿Qué pensaba la persona de 15 años, la versión tuya de 15 años al respecto? Y ahí la persona va a decir, no, ya me imaginaba así y tal. ¿Y qué ha pasado? ¿Sí? Pero se dan cuenta, me gustaría escuchar su feedback al respecto. O sea, si notan la diferencia, porque es que esto, Sí, desde mi concepto, o sea, no es ni siquiera ventas, es hacer trabajo interno para que la persona compre. sí. Sí, o sea, en mi experiencia, yo empecé a leer sobre esto de la identidad y lo empecé a ver en los videos gratis de Jeremy Miner y me fascinó. Y yo lo empecé a implementar el último mes. Y lo que tú dijiste, o sea, uno empecé a cerrar increíble y además este mismo concepto lo empecé a meter en la misma ideología de mi programa. O sea, cambié literalmente la forma de presentar mi programa solo con el tema de la identidad. Y claro, como yo también trabajo mucho que, que ellas se van a convertir en su identidad de abundancia en el programa, yo siempre les digo, tú debes tomar una decisión en esta llamada desde la abundancia. Entonces yo siempre les digo, incluso la misma decisión que tomes ahorita ya es parte del proceso de reprogramación, porque desde qué identidad tú estás accionando. Entonces a mí me encanta, o sea, me parece que este approach es definitivamente el mejor para generar transformaciones e incluso las mujeres, yo tenía una primera tanda, ¿ok? Que ella la cerré de otra forma. Y la tanda número 2, que la cerré hablando de esta identidad, literal en la primera semana ya teníamos otras transformaciones, porque llegaron literal comprometidas a tomar la decisión desde su nueva identidad, entonces se comprometieron mucho más con el programa y, por ejemplo, las que tenían sus casi algo, soltaron, porque eran como, no, yo no voy a hacer mi identidad que se conforma con las migajas, entonces tomaron acción mucho más rápido. O sea, se me hace buenísimo. Siento que estoy reafirmando muchas cosas. Lo que a mí me faltaba era como traducirlo más a preguntas, ¿sabes? O sea, hay veces a mí yo me quedaba como en yo diciéndoles y no tanto por medio de preguntas sacarles que ellas me los digan. Siento que ese es mi trabajo. Sí. Y ahí es donde está el trabajo porque si tú les dices la decisión que tomes ahora va a impactar en tu relación con la abundancia, después de decir el precio ya no importa haberles dicho eso, porque ya no te van a creer, solamente van a estar pensando en el precio, ¿sí? Ujú. Pero Sí, yo lo digo desde si lo antes. formalizas como pregunta, si les dices, ¿y qué relación tienes con la abundancia? Y después de eso, les haces una pregunta de seguimiento y les dices, ¿sueles tomar decisiones económicas desde la abundancia o desde la escasez? Ujú. ¿Por qué? ¿No sientes que eres capaz de generar más? ¿Te da miedo soltar? Y Sí. entonces luego el que sea que te digan lo trabajas la identidad, porque es que no es resolver objeciones, es trabajar la identidad. Sí, 100, 100, 100. ¿Listo? Bueno, ambos tipos de discrepancia que les mencionaba ahora son motivadores poderosos, pero operan de manera diferente.
La discrepancia con el yo ideal empuja hacia adelante. Sería approach motivation. Y la discrepancia con el yo obligado empuja a alejarse de un resultado negativo. O sea, imagínenselo como futuro, pasado, más o menos. Percepción pasada, que sería yo obligado, y percepción futura, que sería ese yo ideal. ¿Sí? Y en la mitad, el yo actual. ¿Listo? Bueno, aplicación a la llamada. Entonces, preguntas del yo ideal. ¿Qué tipo de médico quieres ser en 5 años? ¿Qué tipo de relación quieres tener en 5 años? ¿Cómo quieres pasar la Navidad con tu familia? ¿Limitado de movilidad o cómo? ¿Sí ves, David? ¿Cómo lo puedes asociar? Vale. Fíjense esto, preguntas de yo obligado, estas me gustan más. ¿Qué le debes a la versión de ti que se graduó en el segundo mejor promedio en su semestre? Ay, sí, yo hago esa. ¿Sí? Las más poderosas combinan ambas. Si sigues haciendo lo mismo, ¿qué tipo de persona vas a mirar en el espejo dentro de 3 años? Bien. Ahora vamos con el punto 2.3. De los posibles yos. ¿Listo? Estos son de Marcus y Nurius. En el año 86, Hazel Marcus y Paula Nurius publicaron en American Psychologist el concepto de possible selves, yo posibles, que se convirtió en uno de los marcos teóricos más influyentes para entender la motivación orientada a futuro. Fíjense, hasta ahora, ¿qué vamos? Vamos, autodiscrepancia, yo actual, yo ideal, yo obligado, y vamos con identity-based motivation, ¿no? De interpretamos primero y luego actuamos en consecuencia. Fíjense que podríamos mezclar los dos, ¿no? Entonces, interpretamos primero, pero ¿qué interpretamos? Interpretamos nuestros yos, el yo ideal, el yo obligado y el yo actual, y luego con base en eso actuamos en consecuencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí. Bueno, ok. ¿Cómo vamos? ¿Aburridos? No, Bien. es súper. Incluso yo siento que aprender esta perspectiva le ayuda a uno. No sé si a ti te ha pasado, Juan, en el momento que yo como entendí esto fue como, espérate. Y por eso yo cuando entré a tu llamada, yo ya sabía, yo voy a actuar desde mi identidad en abundancia. ¿Sabes? Porque yo estaba como si yo quiero ser esa identidad, tengo que actuar desde la coherencia. O sea, yo siento que es demasiado poderoso. De verdad que esa es la forma de reprogramarnos. O sea, simplemente actuar como la identidad a la que queremos llegar. Sí. Y es que el nivel de conciencia de un vendedor, de un buen vendedor, suele ser alto, porque las personas te van a dar las objeciones que tú mismo te das a ti. Total. 100% que pasa eso. Y a veces incluso cuando las personas no se presentan a las llamadas porque uno no se está presentando en su propia vida a hacer las cosas que dice que va a hacer. Sí, porque uno es un espejo con las personas. Bueno, vamos ahora con los posibles yos, ¿no? Les dejo esta frase. Los posibles yos representan las ideas de los individuos sobre lo que podrían convertirse, lo que les gustaría convertirse y lo que temen convertirse, proporcionando así un vínculo conceptual entre cognición y motivación. Yo pienso algo y luego, con base en lo que pienso, me siento motivado a actuar. ¿Qué hay que hacer? Poner a pensar al prospecto y hacerlo sentir motivado a pagar. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? La investigación posterior demostró que los posibles yos son más motivadores cuando son detallados y específicos, percibidos como alcanzables, acompañados de estrategias concretas para alcanzarlos. Ahí es donde entra el pitch. Un posible yo vago sería quiero ser especialista. Y ese genera menos acción que uno específico y anclado. Soy el ortopedista en Cartagena antes de los 30 con tiempo para mi familia. Entonces, para el caso de David, por ejemplo, un posible yo vago sería quiero recuperarme.
Un yo específico sería, quiero estar bien de mi rodilla para poder jugar con mis hijos y con mis nietos, ponle, en el verano. Cambia, ¿no? Pero hay que hacer las preguntas para pintar esa imagen en la mente del prospecto. Y que luego la misma persona se convenza de cómo es que quiere vivir la Navidad, por ejemplo. Yo lo vendería mucho más así, a la sensación, lo que está detrás. Hubo un libro que yo leí que se llama Copywriting Secrets de Jim Edwards, y él dice, y él pone un ejemplo bien interesante. Él pregunta, ¿por qué creen que una persona compró el taladro? Entonces, respuesta número 1, para hacer un hueco. Él dice, no. Es para colgar un cuadro. Esa sería la primera respuesta mejor, ¿no? Pero él luego dice, no, tampoco. No es para colgar un cuadro. Es para que la persona... Entonces él cuenta una historia, ¿no? Dice, el taladro, el esposo lo compra porque la esposa estaba cansada. Porque el esposo lo compra porque estaba cansado de que la esposa todo el tiempo le recriminara el hecho de que estaba el cuadro por colgar y nadie lo colgaba. Entonces, la persona lo compró porque sentía que el taladro le iba a dar ese alivio del fastidio por escuchar siempre la misma cantaleta de la mujer. Pongámoslo en esos términos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí. Tenemos que llegar a esas razones. No podemos conformarnos con, listo, entonces se va a mejorar de la lesión y punto. No, ¿qué hace para la persona el hecho de mejorarse de la lesión? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está más abajo? ¿Qué es lo que está más abajo? Y hay una estrategia en ventas que se llama spin selling, ¿no? Entonces, lo primero siempre es identificar la situación. Lo segundo es identificar el problema que tiene esa situación, luego la implicación que tiene ese problema y por último la necesidad que surge después de la implicación. Si lo quieren ver, digamos, más estructurado. SPIN, situación, problema, implicación, necesidad. Bueno, ¿es claro esto? Sí, incluso me pongo a pensar algo que le quiero decir a David. Como muchas cosas, tipo, hasta si uno empieza a indagar en las relaciones y tipo, no sé, el man dice que le encantaría conseguir una vieja que sea también deportista o que vayan a hacer caminatas y es como, pero realmente tú vas a ser atractivo para una mujer que quiere ir a caminatas y tú como no puedes salir a caminar con tu pie. Entonces, obviamente eso también hace que el man sea como, no, pues espérate, yo quiero también recuperarme porque también quiero ser un atractivo para la mujer que quiero, ¿no? Yo eso hago mucho con las mujeres, que yo soy como si tú quieres llegar a tener un hombre extraordinario, pues tú tienes que volverte una mujer súper magnética y en abundancia y ellas son como, ¡ah! Total, ¿no? Como que obvio, eso lo haces desde la coherencia. Si tú quieres llegar a traer eso, tú también te tienes que convertir en esa persona. Uh-huh. O sea que hay que vender el viaje y no el ticket, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y eso tanto desde el discovery como en el pitch. ¿Sí? Es clave. Bueno, igualmente, los posibles yos temidos, feared selves, son tan motivadores como los deseados. O sea, por un lado está lo que yo deseo, pero por otro lado es lo que no quiero. Entonces, yo una pregunta que haría, obviamente tendría que tener un contexto para que no suene ruda, o sea, no la haría para iniciar una llamada, pero cuando ya me gane el derecho de hacer esta pregunta confrontativa, yo preguntaría algo así como, ¿te imaginas en 10 años como la mujer con 5 gatos que nunca tuvo una pareja? Total, yo hago esa. La destroza. Total, güey. Sí. ¿Sí?
Pero ahí es donde viene el punto de cuál es la intención. ¿La destroza con el objetivo de destrozarla? ¿O lo que quiere es que la Claro. persona se dé cuenta que necesita cambiar para conseguir el resultado que está usando? Sí, el O sea, es costo de que- la inacción. O sea, si no Ajá, actúa ahorita, es como te va a salir mucho más caro en un futuro. correcto, tal cual. Yo, por ejemplo, para preguntas de urgencia, en el caso de Daniela, yo me metería mucho con tener hijos. ¿Qué Sí, conoces acerca de el riesgo en el embarazo después de cierta edad? sí. Y luego, si la persona no sabe, ¿conocías que después de los 35 los embarazos se convierten en, hay mucha mayor probabilidad de que se conviertan en embarazos de alto riesgo? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría Sí, quedarte con el sinsabor de no ser mamá? sí. Va un paso adelante, ¿no? Listo. Y son conversaciones serias, además, que son conversaciones que el Sí. prospecto nunca tiene en su vida cotidiana. Y Pero ellos usted, necesitan escucharlo, porque es que nadie se atreve a decirles la verdad. O sea, a mí me llegan correcto. mujeres que tienen como 32 y siguen con el man que no quiere compromiso y ellas quieren ser mamás. Yo, hermana, güey, o sea, ¿qué hacemos ahí? Si tú quieres ser mamá, o sea, ¿por qué estás con el man que no quiere ser papá? ¿Saben? Es como que si no te lo digo yo, nadie te lo va a decir y después vas a llegar arrepentida porque nunca pudiste ser mamá. O sea, alguien se lo tiene que decir. Sí, tal cual, 100%. Bueno, la investigación de Marcus Inurius muestra que el prospecto que vívida y específicamente imagina quién será si no cambia nada, el médico general a los 40, trabajando 2 turnos sin especialidad, viendo cómo sus compañeros avanzan, experimenta una presión motivacional comparable a quien imagina el futuro deseado. Pero hay que pintar ese mundo sombrío y ese mundo próspero con la misma especificidad. Acá, digamos, en el documento pareciera como si uno tuviera que elegir. No tienen que elegir, hagan ambas. Van a haber algunas personas que van a sentirse más motivadas a actuar por el feared self y otras por el deseado. Ataquen ambas. Sí, ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí claro? ¿Vamos bien? sí. Ok, perfecto. Listo. Ahora, identidad como predictor de comportamiento. Más allá de las teorías fundacionales, existe evidencia empírica sólida que conecta la identidad con comportamiento observable. ¿Y por qué estamos viendo esto? Por lo que hablábamos antes. Necesitamos trabajar la identidad para que esa identidad genere un comportamiento observable, que en este caso es pagar. Y luego fíjense que este mismo framework funciona para dentro del programa. Sí, Trabajar la identidad para que la persona tome la acción que necesita tomar, para que haga los ejercicios que necesita hacer, para que haga el trabajo que necesita hacer, para que tenga esas conversaciones complicadas que tiene que tener. ¿Sí? sí. El metaanálisis de Rice y colegas en el año 2010. La autoidentidad se correlaciona, punto 33, con el comportamiento pasado. Ojo, Claro. se correlaciona, punto 33, con el comportamiento pasado, independientemente de la actitud, la norma social y el control percibido. Esto significa que saber quién cree que es alguien predice lo que hará mejor que saber qué piensa o qué creen sus amigos que debería hacer. Entonces, por eso hay que, en las llamadas de venta, preguntar acerca de la situación pasada, de las experiencias pasadas. ¿Tomaste otro programa para intentar atraer un hombre que sí te elija? ¿Intentaste psicología tradicional? ¿Y qué pasó? ¿Cómo actuaste tú? ¿Cómo actuó la otra persona? Y ahí empezar a meterse. ¿Listo? McCarthy y colegas encontraron en el año 2017
una correlación de 0,69, fíjense, altísima, entre identidad health conscious y comportamiento saludable habitual. O sea que tener la conciencia de que uno quiere estar saludable, encontrar una relación entre eso y el comportamiento saludable habitual. Es justamente encontrar eso en la llamada de venta. Y esto aplica justamente para David. ¿Eres consciente de que si dejas avanzar esto, en 20 años no te vas a poder parar de la cama porque no aguantas el dolor? ¿Eres consciente que si no encuentras una relación rápido podrías quedarte sin el sueño que tienes de tener hijos? Y ahora con base en eso, ¿cómo vas a actuar? Ahí mismo en el descubrimiento, ¿cómo vas a actuar? Y yo le metería ahí directamente la objeción de necesito pensarlo. Vas a actuar como la persona que llega el momento y dice, ay, ni modo, porque dijo muchas veces que necesitaba pensarlo y no hizo nada diferente, simplemente por miedo. ¿Sí es claro eso? Sí. Pero es muy diferente hacer esa pregunta con este contexto versus hacer la pregunta con, ¿y entonces vas a necesitar pensar tomar una decisión? Que sería como el closer promedio la diría. ¿Es claro? Incluso a mí me funcionó mucho empezar a hacer contenido de eso. Yo metí como muy pocos posts y siento que mis llamadas empezaron a cambiar porque hasta yo empecé ya a, a mostrarles como el peor escenario desde los reels que estaba haciendo y desde los stories. Y cómo vas a seguir como tomando la decisión desde la mujer que se conforma y seguir como nutriendo esa herida de que no eres suficiente porque te estás quedando ahí. Sí, y eso me ayudó mucho. Iba a decir algo más, pero se me olvidó. Pero bueno, que en verdad, David, seguro también te va a funcionar empezar a meter reels de eso, para que ellos empiecen a tener más conciencia, porque hubo mujeres que llegaron a mis llamadas diciéndome, Dani, es que, ya me acuerdo, porque tipo muchas de mis mujeres, que seguramente les pasa a todo el mundo, no quieren pensar en el futuro, porque les da pánico pensar en el futuro, porque obviamente pensar en el futuro y sentarse a pensar, marica, en verdad mi vida me gusta, obviamente les da mucho miedo, porque se enfrentan a su mayor miedo de quedarse solas. Pero yo les digo, es la única forma de que tú empieces a actuar en coherencia, porque el futuro es lo más asegurado que tenemos. El futuro va a llegar, aunque tú sigas intentando tapar el vacío con satisfacción instantánea. Entonces, no sé, tus clientes, David, seguramente se hacen los locos o siguen yendo a jugar fútbol con dolor o no van, lo que sea, pero están tapando eso con literal, con satisfacción instantánea en el caso de mis mujeres, tienen un casi algo o con trabajo para no enfrentarse a el futuro que quieren y realmente actuar en coherencia, porque les da demasiado miedo. Pero yo siento que empezar a meter contenido que es como que les hace ver esta perspectiva, hace que ellas lleguen como, pucha, es cierto que yo no estaba pensando en mi futuro y solo me estaba enfocando en el trabajo, pero es verdad que si no hago algo ahorita, pues no voy a poder ser mamá o me voy a quedar sola o lo que sea. De acuerdo. Súper. Continuemos. Investigación de, les voy a ver la pronunciación, Kędzierski y Sheffield, dice, las personas con una identidad de ejercicio más desarrollada interpretan los lapsos, días que no van al gimnasio, como transitorios y situacionales, no como fracasos de identidad. Esto demuestra que la identidad no solo impulsa el comportamiento, sino que también lo protege ante los obstáculos. ¿Se dan cuenta? Necesitamos crear una identidad tan sólida en corto tiempo, en un corto tiempo, como para que ante cualquier obstáculo, la plata, por ejemplo, igual la persona tenga claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Bueno, Beselli y colegas, en una revisión sistemática de 8 metaanálisis, encontraron vínculos robustos de magnitud media a alta entre identidad y comportamiento en múltiples dominios.
La identidad personal resulta ser uno de los predictores más fuertes de comportamiento observable. Ya lo mencionábamos antes, ¿no? Listo. Hasta acá, claro, ¿no? Entonces, volvemos. 2.4. Identidad como predictor del comportamiento, ¿no? 2.3. Posibles yos. Lo que podrían convertirse, lo que les gustaría convertirse y lo que temen convertirse. Autodiscrepancia. Yo actual, yo ideal, fíjense que los dos iniciales son muy parecidos, pero el yo obligado es diferente. O sea, serían 4, en realidad juntando el 2.2 y el 2.3, ¿no? El yo actual, el yo ideal, el yo obligado y el yo al que le tengo miedo. Serían 4, digamos, integrando los dos. ¿Sí? Y Identity-Based Motivation. Las identidades no solo describen quiénes somos, nos dicen qué acciones están disponibles para nosotros y cuáles tienen sentido, dado quiénes somos. Parecido justamente a la 2.4, ¿no? Identidad, luego acción. Conciencia y luego acción. Cognición, luego acción. Listo. Ahora vamos con el punto número 3. O bueno, si les parece bien, más bien, vamos a dejarlo hasta acá y en la siguiente sesión vamos a arrancar desde el punto número 3, que ahí es donde vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como compromiso y consistencia, que es justamente uno de los 7 factores que menciona Cialdini en su libro de Influence, ¿vale?